Bienvenidos a este especial de Teleantioquia para hablar hoy del plebiscito por la paz. Muchas gracias por acompañarnos. En el proceso de negociación y acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC vienen dos fechas que son fundamentales. La primera, el lunes 26 de septiembre, ese día en Cartagena se firmará el acuerdo final. La segunda, el domingo 2 de octubre. Y ese día los colombianos tenemos una responsabilidad histórica, coyuntural. En nuestras manos está el futuro del país. Es el día que iremos a las urnas en todo el territorio nacional para contestar sí o no. ¿Sí o no a qué? A una pregunta que ya está definida y que les voy a compartir para que de una vez la introyecten. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Solo hay dos alternativas: refrendar, decir sí, o rechazar, votar por el no. Pues precisamente para hablar del sí y de la campaña que en el país está haciendo por el sí, saludamos al expresidente César Gaviria Trujillo, quien nos acompaña en Teleantioquia. Expresidente, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, pues gracias por esta oportunidad que nos da Teleantioquia para hablar del plebiscito que se ha convocado y donde los colombianos van a tomarlo, como usted lo dice, una decisión que es muy trascendental. Yo creo que el gobierno nacional del presidente Santos tomó una decisión correcta cuando hace 5 años inició un proceso, primero secreto, después público, de negociación de un proceso de paz. Estuvo muy bien haber comenzado por definir una agenda. Y lo digo porque las experiencias del pasado de hablar con las FARC sin agenda resultaron bastante frustrantes, casi siempre terminaron en que no se terminaba en nada. Y abrir la totalidad de los temas del país a una discusión con las FARC, pues parecía un ejercicio un poco eterno. Después se nombró una comisión muy competente, con Humberto de la Calle, con el general Mora, con el general Naranjo, dos generales de mucha trayectoria, de mucho respeto por el país, y han venido alternando allí el presidente de la ANDI, un importante empresario antioqueño. Siempre ha habido una representación del empresariado, y al final contribuyeron o colaboraron unos ministros del gabinete. En realidad teníamos un enorme desafío, porque era el primer proceso de paz que se daba dentro de la nueva, dentro del Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Y ese desafío era muy grande y había mucho escepticismo sobre que el acuerdo pudiera cumplir con los preceptos del Tratado de Roma. Mucho. Los opositores del proceso desde el principio dijeron: vamos a violar el Tratado de Roma y eso va a ser gravísimo. Expresidente, regáleme unos segundos para que recordemos el perfil público del expresidente César Gaviria Trujillo. A muchos nos tocó ese gobierno entre el 90 y el 94 con todos los cambios económicos y las coyunturas que se presentaron. Para quienes son más jóvenes, pues aquí está este perfil para que recordemos muy bien esta hoja y esta vida pública del expresidente Gaviria Trujillo. César Gaviria Trujillo nació en Pereira el 31 de marzo de 1947. Estudió economía en la Universidad de los Andes. En su tierra fue jefe de planeación de Risaralda, concejal y alcalde de Pereira y director del diario La Tarde. Se desempeñó como asistente del Departamento Nacional de Planeación, representante a la Cámara y viceministro de Desarrollo en el gobierno de Turbay Ayala. Fue ministro de Hacienda y ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco. En 1989, tras el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, César Gaviria Trujillo fue nombrado por el galanismo como líder y candidato presidencial. Triunfó en las elecciones y fue el presidente de Colombia en el periodo de 1990 a 1994. Durante su mandato se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgó la Constitución de 1991. Su gobierno impulsó la apertura económica y adelantó, entre otras reformas, la constitucional, laboral, financiera, cambiaria y la de seguridad social, que modernizaron la legislación y las instituciones.
César Gaviria afrontó problemas crónicos colombianos de finales del siglo XX como la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y el terrorismo. Además, su gobierno soportó la crisis por la fuga de la cárcel del narcotraficante Pablo Escobar. A eso se sumó el llamado apagón que alteró durante año y medio el suministro de energía eléctrica en el país. Hizo campaña para la Secretaría General de la OEA, Organización de Estados que rigió entre 1994 y 2004. Fue director del Partido Liberal entre 2005 y 2009. Actualmente es el jefe y vocero de la campaña Sí a la Paz. Expresidente, quisiera empezar o seguir esta conversación preguntándole por qué se le midió a esa jefatura de la campaña. Uno supone que los expresidentes ya están dedicados más a la vida familiar, a la personal, y usted asumir ese reto de recorrer el país para vender esta idea, para vender el sí. Bueno, tal vez pesó mucho el que, sin duda, el tema pendiente grandísimo que dejó el proceso constituyente fue no haber sido capaces o no haber podido hacer la paz con las FARC, que siempre fue un sueño de todos los gobiernos y de los colombianos desde hace mucho tiempo, y que fue muy elusivo. O sea, nunca se supo como cuáles eran las circunstancias que iban a permitir negociar con las FARC. Finalmente hubo necesidad de hacer un esfuerzo de carácter militar descomunal en el gobierno del presidente Uribe, en el gobierno del presidente Santos, crecer las Fuerzas Armadas de Colombia a un punto donde nos gastamos 6% de nuestro producto, o sea, más que Estados Unidos, un poco menos que Rusia y más que todos los países de Latinoamérica, o los de Europa o los de Asia. Es una suma, y sin embargo, conseguimos muchos resultados en temas de seguridad, pero ahí están las FARC, todavía una guerrilla grande, disciplinada, organizada, bien armada, la más antigua de América Latina. Y entonces lo que uno se tiene que preguntar es si podía pensarse que la simple vía militar nos iba a llevar a la desaparición de las FARC. Pues no parecía. Todavía tenían recursos importantes por el narcotráfico, por la minería ilegal, por extorsión, por otras actividades, y yo creo que este país, que ha hecho tantas veces la paz por la vía de la negociación, pues lo correcto era intentar esa vía. Eso fue lo que se intentó, y entramos en esa compleja negociación dentro del marco de esos preceptos nuevos de justicia restaurativa, que en la práctica lo que significan es, y lo dicen expresamente en el acuerdo, en el Tratado de Roma, es que la justicia ordinaria, la justicia punitiva, es insuficiente y no da para una guerra civil o para un conflicto prolongado, porque son tantos los casos que es imposible pensar que se va a poder juzgar a todo el mundo, que los que se están sentando a la mesa simplemente van a aceptar a ir a una cárcel de barras 30 años. Eso es irreal. Entonces dice, no, también puede haber justicia restaurativa, una justicia que signifique, primero, saber toda la verdad. Eso no se puede sacrificar. Segundo, que haya sanción, no dice que cárcel. Tercero, que haya reparación de las víctimas. Y cuarto, que se asegure que no va a haber una repetición. Eso, digamos, esto es el nuevo marco de justicia frente al cual nos teníamos que enfrentar, y pues fuera de la multitud de otros temas de participación política, y todo el tema de en qué momento se iban a dejar las armas y cómo se iba a dar el proceso de paz, un proceso muy largo, muy complejo, que tuvo muchos altibajos, pero que finalmente culminó con el acuerdo que se firmó en La Habana, y posteriormente se va, digamos, firmar protocolariamente en Cartagena ya el próximo 26 de septiembre. Es el expresidente César Gaviria Trujillo, el jefe de la campaña por el sí, acompañándonos en este especial de Teleantioquia. La semana pasada en Medellín ocurrió una historia que queremos compartir en este especial. Es el caso de Aida,
una exguerrillera de las FARC quien le pidió perdón a todos los colombianos, al país entero, por el daño que pudo haber causado durante su militancia. Incluso ella hizo la invitación a los demás integrantes de esa guerrilla para hacer lo mismo. Especialmente, dice ella, espera que ocurra con los directores o las directivas de las FARC. Vean esto. Porque yo soy consciente, porque me nace hacerlo, porque yo sí quiero la paz, porque sé que estando dentro del grupo armado cometí muchísimos errores, causarle daño a la población civil. Esa es la explicación que Floraída le da a ese momento que se vivió en Expo Agrofuturo, donde de rodillas le pidió perdón al país. Y les doy gracias a Dios porque a pesar de todo Dios me tuvo misericordia y me dio la posibilidad de disfrutar mi libertad. En su caso no tuvo la oportunidad de elegir porque es hija de combatientes y nació en un campamento guerrillero en el que afirma fue utilizada, un títere de una vida que no escogió. Mi niñez fue un poquito, pues que yo nunca pude disfrutar mi niñez porque nunca tuve la oportunidad de jugar con una muñeca, de disfrutar mi niñez, ni nada de eso por el estilo. Floraída está cumpliendo hoy 21 años, 18 de los cuales permaneció en el monte. Con alegría relata que recobró su libertad gracias a la fuerza pública y encontró en el programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración y posteriormente en el apoyo de Panaca la posibilidad de conocer otra vida. No sabía que era coger un bus, ni dormir en una cama, ni nada de eso. Entonces, cuando llego allá, mi vida cambió totalmente. Del campo y de la nobleza de los animales aprendió muchas enseñanzas. Aprendí como a socializarme con las personas. Cada vez que yo miro, aprender a mirar en los ojos a las personas porque no era capaz de mirarlos en la cara. Por tantos momentos de dolor, angustia y decepción, dice que siempre odió ser mujer. Presenciar el parto de una marrana le tocó el corazón. Cuando yo veo a esa cerdita ahí pariendo, yo dije, gracias Dios mío por haberme creado mujer, porque yo sé que algún día voy a sentir este dolor. Un bebecito con el que yo voy a poder disfrutar muchísimo. En su vida ya no existe ese pasado lleno de miedo en el que solo pensaba en su muerte. Ahora está terminando bachillerato, sonríe con tranquilidad y piensa en los sueños, el futuro y las oportunidades. Somos personas que necesitamos una segunda oportunidad porque queremos ser personas normales, que queremos seguir adelante, que queremos luchar por nuestros sueños. Un acto de reconciliación que resultó bastante emotivo. Expresidente, leyendo por ahí artículos de prensa de sus posturas, usted decía que este es el primero o tal vez el único caso de negociación en el mundo que no va a generar impunidad. ¿No cree que en los acuerdos de La Habana puede existir algo de impunidad? Es que finalmente tocó ceder en muchos puntos que ganaron las FARC. En los procesos de paz negociada, y Colombia ha hecho muchos, pues siempre hay algo de impunidad, justo porque la paz no se logra por la derrota del adversario, sino con el avenimiento del adversario. Y pues es normal o apenas obvio que quien se sienta en una mesa a negociar la paz no negocia su vida para la cárcel 20 o 30 años. Eso no es realista pensar que eso pueda llegar a ocurrir. Por eso la comunidad internacional diseñó el Tratado de Roma, diseñó una modalidad de justicia que pudiera llegar a cumplirse, y a pesar de lo complejo que es hacer eso, Colombia es el primer país que lo logra. La paz de Sudáfrica no alcanzó a cumplir estos requisitos. Es una paz donde nadie fue a la cárcel ni nadie fue en realidad juzgado. Tampoco en Centroamérica la paz conllevó llevar gente a la cárcel, ni en Irlanda la paz implicó que nadie fuera a la cárcel, ni nadie. O sea, realmente es el primer proceso que tiene este sello de cumplir con esas normas, y eso no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional hace apenas unos pocos días.
Pero a propósito de eso, expresidente, le escuché la semana pasada al expresidente Andrés Pastrana en Radio Francia Internacional decir que en Colombia estamos haciendo una mala interpretación de lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional y que lo que espera la Corte es que varios guerrilleros de las FARC paguen cárcel y cárcel durante varios años. ¿Usted qué piensa de eso? Durante muchos años. No, el expresidente Pastrana ha estado muy desafortunado en todo este proceso. Ha dicho muchas cosas que no tienen sentido, que son absurdas. Él no tiene mayor autoridad moral para criticar el proceso con las FARC, porque el gobierno donde más se fortaleció las FARC por una negociación mal llevada fue justamente el del Caguán. Y pues obviamente uno le reconoce al presidente Uribe autoridad política para decir esto o aquello, pero él no tiene mayor autoridad y él incurre en exageraciones absurdas, que aquí lo que hay es una dictadura, que en Colombia se acabó el Estado de Derecho, que Chávez y Maduro son lo mismo, o sea, cosas que realmente no hacen ni sentido, no parecen dichas por un estadista ni por una persona preparada. Entonces, pues uno tratar de responderle al presidente Pastrana, que dice cosas tan absurdas, tan enormes y tan ajenas a la realidad, no vale la pena. Muy bien. Le pido su permiso, su venia, expresidente, para hacer una pausa muy corta, y regresar en segundos a esta conversación, en especial Teleantioquia, con el expresidente César Gaviria Trujillo. Hablamos del plebiscito por la paz y el reto que tenemos los colombianos, el deber histórico de participar el próximo 2 de octubre. Ya volvemos. Vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Si eres técnico, tecnólogo, profesional, la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia tiene abiertas las matrículas para los niveles de inglés intensivo del 6 al 21 de septiembre. Para más información, llama al 219-9885. Alquiler de oficinas por horas, días, semanas o meses, según la necesidad del cliente. Completamente equipadas y amobladas. Estamos ubicados a media cuadra del Centro Administrativo La Alpujarra, 540-0210. Instituto Antioqueño de Refrigeración, hágase técnico en reparación de todo tipo de lavadoras, incluyendo las digitales, posibilidades de empleo, iniciación de clases 19 de septiembre, clases mañana, tarde y noche, 254-8428. Si eres técnico, tecnólogo, profesional, la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia tiene abiertas las matrículas para los niveles de inglés intensivo del 6 al 21 de septiembre. Para más información, llama al 219-9885. Casa Ferretera, distribuidor especializado y servicio técnico autorizado de la marca Steel. Visítenos en nuestros 6 puntos de venta, 444-2388. Casa Ferretera, todo en ferretería. Monpirri, siempre contigo. Ventas al por mayor y al detal. 511-9999. www.monpirri.com. Carisma, piensa en grande, audiencia pública de rendición de cuentas, 19 de septiembre, Auditorio IDEA, 9 de la mañana, inscripciones www.scarisma.go.co. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Las vías nos conectan, facilitan el transporte y abren miles de oportunidades. Vea cómo avanza el proyecto Vías del NUS de las autopistas para la prosperidad y conozca más sobre las riquezas de los municipios del área de influencia. Domingos 12 del día por Teleantioquia. TV en grande. Regresamos a este especial y a esta conversación con el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo. Es el jefe de la campaña por el sí, sí a la paz, exactamente, así se determina. Expresidente, otra postura contundente que le escuché hace apenas unos días en los medios. Quien vote por el no, vota por la continuidad de la guerra. ¿Eso no es un poquito exagerado? ¿El no también no puede ser una postura de no estoy de acuerdo con todo? No, claro, sí, o sea, uno no puede decir que quien vote por el no es que quiere que siga la guerra. Lo que pasa es que han estado tratando de decirle a la gente que la consecuencia de votar por el no no es esa. Y la gente alguna ha creído que es así. Pero pues eso es falso, es irreal. O sea, lo que sigue después del no es una gran incertidumbre.
el ejército, como lo ha dicho el general Mejía, se regresa a cumplir su función constitucional, la misión de Naciones Unidas se va, los guerrilleros se regresan al monte, y pensar que este mismo gobierno, al que la Corte terminantemente le dice que no puede continuar, va a renegociar la paz sobre qué bases después de 5 años, pues no, no es realidad. No es que la gente quiera la guerra, pero se está dejando vender la idea de que esto se puede reparar fácilmente. Eso es falso. O sea, esto no se puede reparar fácilmente. Tomaría muchos años y sería en otro gobierno, y pues lo que sigue inevitablemente la guerra, y de pronto una guerra peor que la que hemos vivido, porque encontraríamos unos jefes de las FARC ofendidos, maltratados, en la práctica derrotados por el pueblo colombiano, y bueno, lo que sería un periodo bastante oscuro de la vida colombiana, y tendríamos una comunidad internacional que no nos comprendería cómo un país votó después de estar rodeado por toda la comunidad internacional, después de que los guerrilleros asumieron compromisos frente a Estados Unidos, frente a la Unión Europea, frente a las Naciones Unidas, ¿por qué dijo no? O sea, eso sería una situación calamitosa para el país. Expresidente, su gobierno entre el 90 y el 94 fue profundamente económico. Apertura económica, varias reformas, la modernización de las instituciones. Hablemos un poquito del componente económico de este acuerdo. ¿Esto va a implicar para el bolsillo de los colombianos qué? ¿Reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con la propiedad de la tierra? ¿Reforma constitucional? Bueno, sí, hay grandes compromisos de desarrollo rural, básicamente, de algo que Colombia ha debido hacer hace tiempo, pero que no hemos hecho porque en gran medida el campo nuestro ha estado tan convulsionado por la violencia de los paramilitares, de la guerrilla, que ha sido imposible trabajar en el campo lo suficiente. Allí hay enormes conflictos sociales que no se han atendido. Hay mucha más pobreza que en las ciudades, hay mucha gente viviendo en situaciones supremamente indignas, y lo que hace el acuerdo es tratar de encontrar un camino para superar esa situación. La silla vacía habla de un gana-gana, y eso es lo que es. O sea, yo no puedo creer que haya un colombiano que se sienta afectado por esto. Que el país pueda hacer eso, yo personalmente no tengo dudas. Cuando yo fui presidente hubiera sido incapaz de cumplir ese acuerdo, no había recursos. Pero hoy el país pues, ha crecido muchísimo en términos per cápita, es un país mucho más preparado para realizar estas tareas, que no sé, hay que hacerlas de un año para otro, sino en una década. Y yo no veo por qué los colombianos nos quede esa tarea grande, y además vamos a tener una gran solidaridad internacional. O sea, la comunidad internacional se va a volcar sobre Colombia a ayudarle a superar estas circunstancias. Yo creo que va a haber mucho apoyo a proyectos productivos en el campo, y eso también va a ayudar. Pero nada cuesta más que la guerra, por la violencia que disminuye el producto, porque nos estamos gastando 6 puntos de nuestro producto en seguridad. Hay una serie de cosas que no tenga la menor duda de que la guerra cuesta mucho más que la paz. Expresidente, usted fue director de La Tarde de Pereira, del periódico. Ayúdeme a mandar esta nota que vamos a ver a continuación. ¿Temen los negociadores de las FARC que ocurra con ellos lo que le pasó a la Unión Patriótica, que fue un verdadero exterminio del movimiento político? ¿Usted cree que hoy en el contexto nacional en el que está Colombia eso podría ocurrir? No, yo no creo que vaya a ocurrir. O sea, y lo que ocurrió entonces es algo inaudito, es una vergüenza para Colombia que no hubiéramos actuado de manera más severa, y en cierta forma porque hubo muchas autoridades pues, cómplices. Tal vez esa situación de permitir que la guerrilla tuviera una parte armada y no armada fue un error de carácter político, pero justificar un genocidio que se cometió es una cosa que no tiene ningún sentido. Ahora se han tomado una serie de medidas de seguridad. El gobierno está comprometido a tomarlas para proteger a este grupo de personas que se someten a la paz,
y esperamos que eso no vaya a ocurrir, y yo creo que tenemos unas Fuerzas Armadas y una justicia que no lo va a permitir en esta oportunidad. Pues ese es el temor que tienen muchos de los negociadores de las FARC, que les ocurra lo que le pasó a la Unión Patriótica. Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica. La Unión Patriótica surgió en 1985 producto del acuerdo de cese el fuego entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Sería el vehículo para lograr una salida negociada al conflicto, pasando a conformar un frente amplio convergente de comunistas, líderes sociales y estudiantes. En las elecciones de 1986 tuvo una amplia aceptación al ser elegidos 14 congresistas, 18 diputados para 11 asambleas y 335 concejales para 187 municipios. Así como llegaron los buenos resultados en las elecciones, empezaron las amenazas y asesinatos. En Antioquia, una de las víctimas del exterminio fue Gabriel Jaime Santamaría, quien fue asesinado el 27 de octubre de 1989 dentro de la Asamblea Departamental. Nos parecía el lugar más seguro, con cámaras de seguridad, con vigilancia, y fue el punto en donde menos nos imaginamos que lo fueran a matar. Nunca pensamos eso. Durante 6 años estuvo vigilante para esquivar la muerte. El núcleo familiar lo tuvimos que dividir, o sea, yo vivir aparte con las niñas y él manteníamos un listado, yo tenía un listado mensual de personas que sin ser de la OPE ni de izquierda en Medellín me ofrecían alojamiento para Gabriel Jaime. Porque ¿cuál era lo difícil? El problema era tener escoltas. Hoy los pocos militantes que no fueron asesinados piensan que sin este genocidio el país pudo haber alcanzado antes un acuerdo de paz. Para nosotros era vital estar acá y es en lo que hemos creído toda la vida, ¿cierto? Cuando ha sido un precio muy duro y que esta tregua está abonada precisamente, muy duro decirlo, con la sangre de toda nuestra gente. El temor de que se repita la historia de amenazas y muertes permanece. Lo que se sigue no es tan fácil, es precisamente que haya unos componentes de equidad y de justicia social, o si no, esto sería una tregua que también se puede fracasar. 27 años después, el país tiene la posibilidad de no volver a repetir la historia y tener una apertura democrática, como lo plantea el punto 2 del acuerdo de paz. Llegó la hora de concursar en grande. Te invitamos a participar en 4 por Familia, el concurso para las familias antioqueñas. Es muy fácil. Conforma tu grupo familiar con 4 personas de diferentes edades. Una persona entre los 7 y los 18 años. La segunda entre 19 y 45 años. La tercera mayor de 45 años. Y la cuarta podrá ser de cualquier rango de edad. Cada equipo deberá tener al menos un hombre y una mujer. Inscríbelos entre el 25 de agosto y el 15 de septiembre, ingresando a www.teleantioquia.co o llamando a la línea 018.000 41 80 80. Teleantioquia, te ve en grande. Yo quería saber sobre cómo será la reincorporación de los excombatientes a la sociedad y esto fue lo que averigüé. Las FARC dejarán las armas en los próximos 6 meses, así como los ataques, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Una vez esto suceda, los excombatientes podrán recibir atención en salud, acompañamiento psicológico, educación y apoyo para que vuelvan a construir sus lazos familiares. La idea es que se reincorporen a la vida civil, como se ha hecho en el pasado con otros excombatientes, y puedan conseguir trabajo en la legalidad. Mientras lo hacen, se les dará un apoyo económico, un pago único de 2 millones de pesos para que puedan trasladarse a sus regiones, paguen alimentación, vivienda y puedan comprar algunos enseres. Luego, durante 24 meses, recibirán una mensualidad equivalente al 90% del salario mínimo. Esto es lo que dice el acuerdo sobre el tema de la reincorporación. Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co. Regresamos a este especial de Teleantioquia. Hoy hablamos del plebiscito por la paz y esa responsabilidad que tenemos los colombianos el próximo 2 de octubre y estamos conversando con el expresidente César Gaviria Trujillo, que es el jefe de la campaña por el sí. Muy importante lo que viene, expresidente. 2 de octubre. Hoy, los que estamos vivos, tenemos esta responsabilidad con las nuevas generaciones. ¿Qué decirles frente a eso que debe ocurrir el 2 de octubre? Que no hay ninguna razón. Aún hay escepticismo, aún la gente no cree en las FARC.
aún haya partes del acuerdo que no les gusten, que no le demos una oportunidad a la paz. Esto es la única oportunidad que hemos tenido en 50 años para de veras hacer la paz. Y si la dejamos pasar, pueden pasar muchos muertos más y costos enormes para aprovecharlo. Yo creo y yo ya he visto muchas personas que no gustan de ciertas partes del acuerdo, pero eso no justifica no darle una oportunidad a la paz. La verdad, cuando uno le pregunta a la gente para qué sirve votar por el no, la gente se queda desconcertada, no sabe qué contestar, porque lo que le han dicho de que la paz se endereza y de que eso se vuelve a arreglar a la carrera, pues no tiene sentido, eso nunca va a ocurrir, nunca ocurriría. Expresidente, lo último para terminar este especial, usted lo está diciendo, este no fue el acuerdo perfecto, pero ¿fue el mejor acuerdo que podíamos hacer con las FARC? Pues ¿O sí. pudo ser mejor? Sí, yo creo que fue el primero que dije, es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. De la Calle lo dije de otra manera, es la paz posible, fue lo que logramos. Tal vez en otras circunstancias, en otros tiempos, se hubiera podido pensar en otra paz diferente, pero esto fue lo que fue posible y yo creo que se puede defender lo que se hizo bien y a mí me satisface mucho que la comunidad internacional haya aprobado el acuerdo de una manera tan expresa y tan clara, porque nos está rodeando, porque la fiscal de la Corte dijo que respaldaba el proceso y porque los colombianos vamos a dejar una guerra que nos ha dejado centenares de miles de muertos, que ha dejado desmantelado el tejido social del campo y que ya es hora de terminar para pasar a ser un país civilizado. Expresidente, muchas gracias por acompañarnos en Teleantioquia. Gracias a Teleantioquia. Especiales Teleantioquia con el expresidente César Gaviria Trujillo, es el jefe de la campaña por el sí, plebiscito por la paz, próximo 2 de octubre. Les agradecemos mucho y los invitamos para que se queden con la programación. Hasta pronto. Este programa no contiene